Otra cosa importante era el lente. Yo puedo hacer un agujero muy grandote, pero ya no tengo nitidez y vuelvo a la nitidez con el lente. Estamos con el maestro, es Miguel Ángel Meneses Pérez, que nos viene aquí a compartir una delicia de la imagen. Primero debo de decir que estamos grabando esto con una película, no es una película, es en digital, con una calidad de 5 megapíxeles con imagen de Carl Zeiss, con una lente Carl Zeiss. Pero lo que nos trae aquí son, desde la primera cámara fotográfica hasta los nuevos daguerrotipos, bueno, los nuevos hasta cámaras digitales sería, pero no estaba contando, ¿en qué estamos? A ver, ¿cómo están esas cámaras? Estamos en el nacimiento de la cámara fotográfica, el nacimiento de la fotografía. Claro, mucha gente cree que Kodak inventó la cámara fotográfica, pero no, fue en Nipse. Vamos a ver a Nipse. Bueno, en realidad, Niepce compró a Chevalier un pulidor de lentes que vendía lentes para ver mejor y lentes para microscopios, vendía también microscopios. Chevalier y su hijo tenían un establecimiento en Francia y fabricaban, además de los lentes y de los microscopios, vendían un juguete que era una cámara oscura con un espejo y un vidrio esmerilado en donde así como cuando estamos después de una resaca que es mediodía, cierras las cortinas, se corre un hilito de luz y ves en la televisión, digo, ves como en la televisión, pero en realidad estás viendo a los compañeros que están afuera de tu departamento en la pared, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando la luz que se refleja de una imagen y pasa por un agujerito, eso va a formar del otro lado una imagen invertida, ¿sí? Claro, le pone de cabeza porque ya se ve de cabeza, claro. Porque él es que viene arriba, pasa por el hoyito y se sigue abajo, y el otro viene arriba y se pasa por el hoyito y sigue abajo. O abajo, así arriba. Así es. El chiste es que Niepce le compró a Chevalier esta cámara, este juguete, le quitó el espejo y puso una placa de peltre atrás que estaba recubierta con chapopote diluido, digamos, una cosa así. La puso en que sea fotosensible, ¿no? Así es, funcionó como sistema fotosensible. La puso 8 horas en la ventana, a las 8 horas sacó su placa, la lavó con aceite de lavanda y el chapopote que había estado en contacto con la luz se cayó. Entonces formó la primera fotografía en 1824. Así como cuando se hacen las placas del offset. Más o menos, así es. ¿Verdad? Así de simple, es un sistema de revelado. Y entonces, bueno, eso se reconoce a Niepce como haber elaborado la primera fotografía. Él no se enteró que había hecho la primera fotografía, él le llamaba heliografía. Claro, por el sol. Así es, el helio es el sol y entonces era la escritura por el sol en lugar de la escritura por la luz, que es la fotografía. Entonces, Niepce... Porque para fotografía tendríamos que decir fotón. Niepce se asocia con Niepce se asocia con Daguerre. Al poco tiempo, desafortunadamente, muere Niepce, pero Daguerre, aprovechando los conocimientos, patenta la primera cámara fotográfica, que es la que tenemos aquí. Aquí lo tenemos, miren. Aquí podemos ver. Y vamos a ver cómo se proyecta la imagen de allá de los muchachos aquí, ¿verdad? A ver, creo que ya estaba enfocada. Ahí está enfocado. A ver, ábrale la ventanita. Le está abriendo la ventanita. ¿Y ahí se ven? No se ve muy bien porque está oscuro, pero se alcanza a ver allá las personas de cabeza. ¿Y luego? Bueno, Niepce patenta la primera cámara fotográfica en 1839. De 1839 a 1860 más o menos se toman muchos daguerrotipos en todo el mundo. Pero también hay otros inventos, claro. ¿No? Incluso fotografía en 3D, los hologramas, cosas así. De hecho, el mismo daguerrotipo... La lenticular. El mismo daguerrotipo fue utilizado con 2 lentes y entonces hacían fotografías 3D. Existen. Incluso hay daguerrotipos a color. Algunos los coloreaban inicialmente, pero también por ahí... Cuando el gato haga un niño el día de su santo, que fue el día del gato, le regaló su papá un juego de su abuelito, pinturas para fotografías, para iluminar las fotografías blanco y negro. Así y ahí le ponías la saliva, porque era con saliva, porque somos gatos, y entonces la podías iluminar y quedabas bien bonito. Esas eran las primeras fotografías a color, pero hay antecedentes de ahí, por ahí de 1840 y tantos, que ya se hicieron las primeras
fotografías a color, ¿no? Eran muy malas, pero ya se... Pero ya había, al menos tenía 5 colores. Y las 3D también tomó narrotipos. Y las denticulares, ¿qué Sí, digo? así Que es. todavía vemos los hologramas y le mueves y dices, oh, sí, está en 3D. Así es, efectivamente. Algo que es importante tal vez es del inglés Talbot. Él logró hacer negativos, los primeros negativos que salieron en fotografía. Porque los hizo para Talbot. esto no había negativos, la fotografía era iba en fotografía directo. directo. Y nada más podías tener una copia. Así es. Bueno, lo original y se acabó, no había copias. Así es. Talbot hace el negativo en papel utilizando sales de plata y entonces eso es lo que se parece más a la fotografía actual. Kodak mucho tiempo después ahí buscando La cómo- lana, la exactamente, verdad, el dinero. porque y le atinó. Eastman, porque Eastman dijo, invénteme una marca que suene igual en todo el mundo y que sea fácil de recordar. Se apodó Kodak. Y se puso Kodak, Así porque es. Kodak suena como a la cámara cuando dices clic, dice Kodak, ¿no? Y así es. lo ponen. Ahora se conoce George Eastman. Y se puso Dicen Kodak. y se conoce más como Kodak que como su nombre Eastman. original. Así es, exactamente. Y la cámara fotográfica tenía 100 películas para 100 fotos. Así es, que la compañía la revelaba y mandaba las fotografías. Por correo, y a veces no te llegaban las fotos, y a veces ni siquiera salías porque no sabías tomarla, pero el secreto era que cualquiera se podía tomar una foto. Porque también había otras cámaras que se usaban a la cadera, ¿se acuerdan? Así es. Se ponía así uno en la cadera y lo veía desde aquí arriba. Todavía hay de esas para los fotógrafos profesionales. Así es, el visor aparece, por ejemplo, en las cámaras de Kodak. El visor era inicialmente de ese tipo. Es el espejo, es una cámara oscura con un espejo y un vidrio. Y por eso suena clic. Bueno, después, porque ya la mecánica hacía que el espejo se moviera, ¿verdad? Bueno, esa es en las nuevas. Y luego las pancromáticas. Que ahí tenemos de todo, hay una cantidad de 60 marcas. milímetros, 70 milímetros, hasta el cine para la IMAX se graba en 70 milímetros. Pero además los negativos nos dieron una revolución. Claro, o sea, el ya no tener negativos rígidos fue un avance muy importante, que eso sí fue de Eastman Kodak. La celulosa, La celulosa. el cine. El cine, de ahí salió, y ahí tenemos a Kodak. A ver, con ahí. Tomás de Alva Edison. Kodak y Tomás de Alva Edison. Ahí están echando chisme porque si vamos a hacer al cine, tú ya tienes. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo llegamos a las 36 fotografías, no, a ver, 24 fotografías de la cámara de 35 milímetros? Es bien fácil. Agarraron un brazo de película y las quedaban. Más o menos 1 metro de distancia son 36 fotografías y un brazo son 24, ¿no? Y luego salieron las de 12 milímetros y las asas. ¿Qué nos puede contar de las asas? Bueno, el asa es la sensibilidad de la película. Niepce tenía un agente fotosensible que en 8 horas logró tener una fotografía. O sea, quieres una foto, quédate quieto 8 horas. Daguerre tenía un sistema en el que yoduro de plata era el agente fotosensible Había que tener mucha lana y 30 minutos o plata. sin moverse. Las primeras fotografías de humanos eran de Imagínate, muertos. sácate, sí, pero se hacían algún mes. Sí, 30 minutos. Ya después avanzó esto y en lugar de metal se utilizó vidrio, por ejemplo. Claro, Sales como de la plata- Xerox. Sales de plata con clara de huevo y hacían una película en donde se iba a quedar impregnada la imagen. Ahí el tiempo de exposición era mucho menos. La gelatina con sales de plata fue la que redujo a minutos la exposición, pero ya algo muy importante fue el celuloide, Dice la gelatina como la que me gusta comer de fresa, prácticamente igual, ¿no? Celulosa. con sales de plata. Y el celio, porque un poco para eso la plata es mucho dinero. Así es. De hecho, debemos recordar que México ha sido durante mucho tiempo el principal productor de plata y mucha de la plata de México está en forma de fotografías En todo el mundo. Porque por eso tenemos allí en la ciudad de Pachuca el Museo Nacional de la Fotografía, Así porque de ahí sale la plata, Así es. la química. Yo soy biólogo, pero cuando era estudiante de la carrera de biología, ingresé al equipo de químicas, CQB, Ciencias Químicas Veterinaria, en ese entonces en realidad era veterinaria y química, y yo decía que era el único representante de ciencias, pero Pero dice hay un año, ¿verdad? así es, 1972. En ese año me tocó jugar el clásico Poli-Uni, por eso me dieron este escudo, el clásico Poli-Uni de ¿Y a Puma 1972. o iba a Burgo? Puma.
Totalmente, y ganamos además. Tenemos que ganar, claro. Así es. Y bueno, en ese año también fui nombrado junto con un compañero, los dos Gares, fuimos nombrados los mejores Gares defensivos de la temporada, ¿no? Es algo que me enorgullece mucho. No llegué nunca mayor, pero fue mi máximo logro. ¿Pero en qué deporte es? En fútbol americano. En americano, porque el fútbol soccer no se conocía ni apenas, el béisbol era nacional. Le llamábamos panball. Bueno, Pues, sí se bueno, conocía todavía, más, claro, porque le dicen los panboleados, todavía hay panbol, así es. ¿no? Bueno, pues muchas gracias, doctor, maestro Miguel Ángel. ¿Algo que le quiera comentar a la gente que nos ve en la página ciencia.cc? Bueno, que esto que estamos haciendo aquí es como un llamado para los jóvenes, porque lo que yo tengo es una forma de seguir la historia del primer gran capítulo de la fotografía, pero la historia de la fotografía digital es otra parte que los jóvenes de ahora pueden empezar. Yo empecé mi colección cuando era estudiante de secundaria, y aquí hay muchos estudiantes de secundaria que pueden iniciar sus colecciones con cámaras digitales. Claro, porque mi primera cámara digital grababa 48 fotos con resolución de un cocolito. Quién sabe qué resolución era, pero ahí decía la cámara resolución, un cocolito, 2 cocolitos y 3 cocolitos. Así es. ¿No? Entonces, y era chiquitita, como de 128 por 96 píxeles. Está evolucionando de manera rapidísima la fotografía digital, y además la posibilidad de enviar imágenes de un país a otro es la mejor ya forma no de tenemos que informarse. depender el correo postal, a poco correo electrónico, Así es. Flickr, las redes sociales para fotografía. Así es. Pues visiten ciencia.cc y no dejen de investigar sobre la cámara fotográfica. Le reportó desde la Expo Ciencia Nacional 2011 el gato Ricardo. Visiten ciencia.cc, hagan clic.